Si sois padres primerizos, os interesa muchísimo el vídeo de hoy porque os voy a explicar cómo se cambia el pañal a un bebé recién nacido. No solamente el cómo, sino también cuándo. Así que no te puedes perder el vídeo de hoy porque seguro que te voy a sorprender y vas a aprender algo nuevo. Y a la pregunta de cuándo debo cambiar el pañal a mi bebé recién nacido, pues siempre antes de las tomas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Por dos motivos. El primero es que, pues si no te has dado cuenta y entre toma y toma, mientras que ha estado dormido o se ha hecho caca, pues si se despierta y lo vas a poner al pecho con el pañal lleno de caca, seguramente esa toma la haga regular y te llore más de la cuenta o le cueste enganchar el pecho porque se encuentra molesto. Y es que tiene pues el culete lleno de caca y eso molesta. Y otro motivo, a lo mejor es que no tiene caca ni nada, pero siempre viene muy bien, sobre todo cambiarle el pañal a esos bebés que son dormilones, estos que no hay manera de que abran la boca a la hora de comer, de estos que cuesta despertar para que coman. Pues una manera estupenda es cambiar el pañal y mojarle el culete. Así que recuerda, antes de todas las tomas debes de cambiarle el pañal a tu bebé. ¿Y cuándo más? Pues cuando veas que se está haciendo caca o que ha hecho pipí. Hay veces que te das cuenta por pañales como estos en los que tienen una línea, digamos, en medio, en este caso la tiene amarilla, y cuando el bebé hace pipí, aunque sea un poquito, cambia de color y se vuelve azul, ¿vale? Pues es una manera de saber entre tomas pues que tu bebé ha hecho pipí y ha mojado el pañal. Otras veces lo tocas y es que, jolín, está muchísimo más duro. Ya cuando has cambiado varias pañales sabes perfectamente cuando de tocarlo, cuando un pañal lleva pipí o no. Y luego, pues bueno, con la caca se ve de que cambia de color, sobre todo en la zona, incluso hay veces que se le sale, y recomiendo siempre entre tomas pues observar de vez en cuando el pañal, de que sobre todo si se ha hecho caca, porque esta primera caca, la de los primeros días de los bebés recién nacidos, que se llama meconio, esta caca de color negruzca, es muy pegajosa, y como no la cambies justo cuando tu bebé haga caca, luego cuesta muchísimo. Si ha pasado media hora, una hora después de que tu bebé ha hecho caca y no le has cambiado el pañal, esa caca cuesta muchísimo de quitar porque es, madre mía, como el alquitrán. Siempre les digo eso a los papás, que es como el alquitrán porque es del mismo color, así negruzco y súper pegajosa. Así que además de estar fijándote justo antes de la toma, cambiarle el pañal, también entre tomas ve echándole un vistazo, y sobre todo si le ves molesto o la cara roja o empieza así como a empujar, al ratito mira a ver, porque a lo mejor puede que sobre todo haya hecho caca. Y a la pregunta de cómo debo cambiar el pañal a mi bebé recién nacido, pues lo primero que debemos hacer es preparar el material necesario. Entonces el cambiador donde vaya a estar lo preparamos de forma que se encuentre limpio. Prepararemos, digamos, una safa o un barreñito con agua tibia. Prepararemos o bien una esponja específica para bebés, o bien lo que son gasitas de algodón. A mí me gustan más gasitas de estas que son de algodón, que se pueden reutilizar, o gasitas de algodón desechables, antes que la esponja, porque sí que es verdad que la esponja, aunque están indicadas para bebés, pues bueno, si no la limpias luego bien, sí que hay más probabilidad de que se acumulen bichitos y eso sea perjudicial, ¿vale? Así que si no dispones de gasitas, pues la esponja, pero si te puedes hacer con gasitas de estas de algodón, pues mucho mejor. Y luego, por último, las toallitas. Las toallitas las recomiendo solo, pues bueno, cuando te vayas a salir de casa, porque bueno, aunque hay toallitas más hipoalergénicas, que son las que debemos de elegir con 99% de agua, pues sí que es verdad que siempre lleva algún aroma, y pues bueno, la verdad es que son sintéticas y bueno, pues no es recomendable de utilizarlas en todos los cambios del pañal, a excepción de los que vayamos fuera, cuando vayamos fuera de casa, porque son muy prácticas y muy cómodas. ¿Y cómo cambiamos el pañal? Pues bueno, cuando nuestro bebé se ha hecho pipí o caca, ya os he comentado antes lo de la línea aquí que se cambiaría de color, o bien también vemos si se ha hecho caca, pues que esto está como más oscuro, hay veces incluso que se le sale por el reborde del pañal. Pues nada, abrimos el pañal
¿de acuerdo? Entonces vamos recogiendo con el mismo pañal, podemos ir recogiendo un poco la caca o el pipí y luego cogemos pues esa gasita de algodón que habíamos dicho y siempre limpiamos de lo que es, y sobre todo en las niñas, de lo que es desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Nunca limpiamos al revés, desde abajo hacia arriba, siempre desde arriba hacia abajo, teniendo en cuenta también, muy importante, limpiar lo que son los plieguecitos, y en lo que son los niños, pues lo que es levantar el escroto y limpiar en esos pliegues, porque ahí también se queda bastante lo que es la caquita. Entonces, nada, una vez que ya tenemos el culete de limpio del bebé, si os dais cuenta, lo volteamos de un lado hacia otro y no lo levantamos así las caderas, porque muchas veces incluso cuando cambiamos el pañal justo es después de la toma, entonces se acaba de comer y nosotros le volteamos así, aumentamos la presión aquí abdominal y hacemos que el bebé incluso llegue a vomitar, con lo cual siempre levantamos lo que es las piernecitas sin levantar lo que es las caderas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el culete limpio, pues ya cogemos otro pañal, el pañal que cojamos lo abrimos de tal manera que, bueno, pues lo que es las pegatinas tienen que quedar tal que así, en la parte de arriba y aquí aparte. Lo abrimos bien y, como os he comentado antes, al bebé no levantamos así para poner el pañal, lo que hacemos es giramos, le giramos de un lado y luego ya le giramos del otro lado. Y luego otra cosa súper importante es que a la hora de colocar el pañal, hay pañales que llevan la abertura esta, ¿vale? Hay otros pañales que no la llevan, que son rectos, pero bueno, el caso es que siempre que lo pongamos, yo recomiendo que si es chico bajemos la pilila para abajo. En la chica por supuesto no hace falta, pero en el chico bajamos la pilila para abajo y a la hora de poner el pañal intentar ponerlo debajo del cordón y nunca encima, siempre debajo del cordón, ¿vale? A mí me gusta remangarlo aquí un poquito, porque sí que es verdad que aunque haga pipí pues se absorbe, y aunque lo pongas debajo, si hace mucho pipí llega incluso a salir aquí el pipí, tocar el cordón y poder riesgo de infectar. A mí me gusta siempre doblarlo un poquito hacia abajo, porque así aunque se llene esto de pipí nunca llega a sobrepasar. Hacemos así y ya nada, cogemos una pestaña del esparadrapo de un lado, cogemos la pestaña del esparadrapo del otro y nuestro pañal puesto, nuestro cordón al aire, muy importante a la hora, pues bueno, de el cuidado del cordón. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Por cierto, echar un vistazo a los vídeos que aparecen por aquí, que entre ellos os hablo de los cuidados del recién nacido, y entre otros de los vídeos que les interesa muchísimo a los papás es el de, pues bueno, cómo bañar, ¿no? Y la precaución que tenemos que tener a la hora de realizar el baño a nuestro bebé recién nacido. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.